Vamos a tomar ya contacto dentro de un momento con Elmer Barrio de Mendoza. Él es analista político, amigo acá en la casa de Onda Digital, del programa No Atraco. Y vamos a tratar temas de coyuntura. Elmer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre, un placer tenerte acá. El gusto es para mí. Si es una... Quiero comenzar esta entrevista que gentilmente me propones rememorando la vida y talento de una persona que nos ayudó mucho en No Atraco, que enseñó a nuestros televidentes a la hora de las encuestas políticas, un talentoso investigador de mercado, educador, además, Juan Arapovich Doco, que lamentablemente ha fallecido en la noche de ayer. Es para nosotros casi tan doloroso como haber perdido en algún momento a Soledad Albarte, que fue también nuestra maestra. Y nada, quería comenzar rindiendo un homenaje a Juan, que lamentablemente nos ha dejado, y esperemos poder recordarlo en su talento, en su alegría, porque además fue un teórico de la felicidad, y seguir su ejemplo. Que nos deja magníficos legados y un gran testimonio de vida. Perdona la instrucción, pero me parecía muy importante, recordar a Juan, ¿no? Claro, mi estimado Elmer, justamente eso es lo más, creo que lo más significativo de una amistad y sobre todo ese compromiso en el trabajo que ha tenido Juan y nuestra tan querida Soledad Albarte, que gracias a ella nosotros nos hemos conocido en Onda Digital y ha formado parte de esta casa y ha formado los cimientos tan importantes, sobre todo de la democracia, de la independencia en el periodismo que llevamos a cabo acá, y con Joe, con Marilyn, con todos los productores y contigo y con todos los conductores de Onda Digital, ¿no? Justamente llevamos ese significado de lo que viene a ser la independencia y la transparencia, y hablar con libertad, que es lo más importante. A la orden entonces para el tema que nos convoca, mi querida Mercedes. Bueno, hoy día ha sido un día muy bien, intenso, ayer también lo fue, ¿no? Mira, todos los días sucede algo en el actual gobierno, es decir, ni siquiera ha pasado medio año o un año y estamos de escándalo en escándalo, y eso es lo que queremos hoy día conversar contigo. Este tema, bueno, el anterior que ha sido, porque ya hemos tenido tantos temas, el de censura ya al ministro de Educación. ¿Tú crees que era lo mejor este tema de censura? ¿Qué es lo que debería pasar con este ministro de Educación y con este tema de las pruebas que se filtraron? Bueno, yo te cuento que hace un tiempo conocí a Carlos Gallardo Gómez. Él fue coordinador de un curso de administración en grado avanzado que tuve el honor de seguir, pero fue hace mucho tiempo, ¿no? En la década de los 80. Y era una persona muy sensata, muy centrada. A mí me ha sorprendido muchísimo verlo después de mucho tiempo en una postura tan radical, lamentablemente prosenderista, tan atroz en la gestión del Ministerio de Educación, cuyo remate ha sido que el descubrimiento de la filtración de las pruebas de evaluación de los maestros, independientemente hubiera si es responsabilidad política del ministro que se haya producido esta filtración de las pruebas y multiplicar todavía que, como efectivamente parece, ha dado lugar a la comercialización ilegal, ilícita, delictiva de estos mismos exámenes. Entonces, el ministro Gallardo está muy bien. Lo pertinente hubiera sido que renunciara, porque la dignidad siempre puede imponerse ante una circunstancia muy compleja, pero lamentablemente optó por el camino de meterse a la censura del Parlamento. Se ha producido hoy en buena hora porque le da salida política a un hecho absolutamente controversial que iba a impedir una gestión mínima del Ministerio de Educación, ¿no? Creo que es lo correspondiente. Ahora bien, ¿a quién se nombrará? El primer ministro de Educación
del presidente Castillo, el profesor Juan Cadillo, aparentemente era un lujo técnico, era una persona con todas las credenciales, uno de los 50 más importantes profesores del mundo, según una selección realizada hace pocos años, y estaba haciendo una magnífica gestión, pero parece que no atendía los requerimientos de FENATE Perú, este sindicato acreditado por el ministro de Trabajo, también renunciante, también saliente, Iber Maraví, entre gallos y medianoche, como si hubiera sido ese su único propósito, generar un gremio alternativo al SUTEP, que es el gremio representativo de los maestros de hace muchísimo tiempo, y todo estaba enrarecido, realmente el ambiente es muy tóxico, y ojalá podamos tener una educación que reconocimiento, ojalá pudiera retornar Cadillo, ojalá algún personaje reputadísimo de la educación en el Perú que marque una señal de cambio en la gestión gubernamental hacia la incorporación de los mejores talentos del país, independientemente de su fuente ideológica, para poder gestionar una circunstancia muy difícil. El gobierno está dando tumbo tras tumbo y no parece haber manera de salir. La corrupción está cercando el propio Palacio de Gobierno y la circunstancia es muy difícil. Ojalá el presidente Castillo tenga el criterio suficiente para darse cuenta que si quiere permanecer en el cargo, si quiere mantener el gobierno los 5 años para los que fue elegido, se requiere ahora convocar a los mejores talentos del país en un gabinete de ancha base que nos enseñe, que nos muestre a los peruanos que estamos ante un gobierno que efectivamente puede gobernar, ¿no? Dime, el día de hoy, estimado Elmer, hay unas declaraciones de Waldemar Cerrón que manifiesta que no está de acuerdo porque a cada momento existe este tema de la censura contra los ministros. ¿Es así? ¿Es que realmente existe una cacería de brujas contra los ministros? ¿O es porque realmente se merecen ser censurados y otros deberían ya renunciar por decoro? Mira, los gabinetes que ha habido hasta ahora son gabinetes de escasísima calidad, por decirlo menos, y es que además no existe sospechas incluso prontuariales frente a más de uno de los ministros que ha habido y que hay. El ministro de Transporte, Juan Silva, tendría que haber sido censurado igual, pero es que hay tanto escándalo, ¿no? Uno tras otro, que uno, por tomar el escándalo de hoy, se olvida del de ayer y entonces ya no hay posibilidad de seguir atendiendo a esto. En verdad el problema no es del Congreso, el problema es de la calidad, o la no calidad más bien, de los ministros que ha convocado el presidente Castillo, que lo único que hacen es generar destrozos. Tenemos un problema ahora con la producción minera, derivado, claro, entre otras cosas, de que la primera ministra fue y anunció el cierre de 4 minas sin asco en un mitin, en un acto público, ¿no? Y hoy día todo el mundo se siente con derecho a cerrar la actividad económica más importante del país, no porque los empresarios mineros no cometan gruesísimos errores, que lo conversamos la vez pasada, pero obviamente eso no se puede traducir en la parálisis económica y la reducción de ingresos en nuestro país, tanto para las propias y la fuga de capitales. Y la fuga de capitales que bordea los 15.000 millones de dólares a estas alturas, y que es de locos, pues en realidad el dólar por los 4 soles, los precios disparados, el empleo restringido. Todo esto tiene una explicación parcial en la pandemia, que lamentablemente ahora nos amenaza con que tengamos un 2022 igual de limitado, igual de perdido como 2020 y 2021, porque esta variante Omicron aún no se sabe qué impacto va a tener. Lo que sí se sabe es que es más contagiosa, y si seguimos los pasos de Europa, ojalá que no, vamos a tener inconvenientes muy pronto y muy importantes. Al margen de que sea menos letal la variante Omicron,
aparentemente provoca una mayor crisis hospitalaria, una mayor cantidad de enfermos y contagios, y eso va a obligar a medidas restrictivas como las que ya estamos viendo y que en Europa ya se están produciendo de modo insólito, cuando parecía que ya la pandemia se disipaba. Estamos en eso y podemos seguir estando el año 2022. Entonces, lo cierto es que las decisiones políticas son cruciales ahora. Y son cruciales porque hay que convivir con la pandemia. Es imposible encerrarse como nos encerramos al principio sin mayores efectos, además de beneficio sanitario, porque el país, la sociedad tiene que seguir funcionando de alguna manera y estamos lamentablemente paralizados, sin iniciativas, sin respuestas, con ideas trasnochadas en lugar de tener una operatividad en la gestión pública que permita hacer pensar que tenemos alternativas. La caja fiscal no es eterna, que haya habido la fortuna del alza de los precios de los minerales en el mundo, que haya provocado ingresos mayores en esta etapa, lamentablemente no va a verse reflejado en una bonanza si es que siguen cerrando las minas, ¿no es cierto? O sea, no hay lógica entre una y otra cosa, y se requiere ponderación, o sea, una gestión pública ordenada que intente atender las demandas justas de cada una de las partes, pero al mismo tiempo con la firmeza de un ejercicio del poder que demuestre autoridad. La delincuencia campea masivamente, llegamos al punto que el 44% de las muertes violentas son producto del sicariato. Eso lo acaban de afirmar directamente las autoridades políticas, 44%. No puede ser, esto quiere decir que estamos ya viviendo como se vivió en México, como se vivió en Colombia, en los peores momentos. Ya no podemos salir tranquilos de las casas. En lo más y ya mínimo, no se respeta ningún lugar, porque en todo lugar hoy en día tenemos que tener bastante cautela. Elmer, algo importante que hemos tratado contigo aquí en el programa No Atraco y cuando hemos también tenido enlaces acá con las del Estribo, es en la corrupción que se vivió con el gobierno de Martín Vizcarra justamente en el tema de la cuarentena, y lo decimos en diferentes ámbitos porque hubo corrupción en la compra de lo que vienen a ser los materiales de bioseguridad, la compra de los uniformes de los policías, la compra de los uniformes de los médicos, es decir, del personal de primera línea que debió tener todos los implementos, y por ello es que iban cayendo y pues falleciendo, ¿no? A razón de la pandemia. ¿Qué tan beneficioso, lamentablemente tenemos que decir así, ¿no?, es o lucrativo que existe una pandemia para un gobierno corrupto? Bueno, lamentablemente en cualquier tipo de crisis, y lo peor es en una crisis sanitaria, donde mueren peruanos de manera masiva, donde se enferman peruanos de manera masiva, donde las familias sufren, es terrible que la vocación por la corrupción de determinados gobernantes llegue a niveles de criminalidad genocida. Acabo de ver que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, acaba de determinar que no hay mérito para investigar a Martín Vizcarra Cornejo por las muertes, entonces se suponía, de 50.000 personas provocadas por su gestión negligente y corrupta. Y bueno, es una decisión de la fiscal de la Nación que aparentemente no comprende su rol y que cree que su rol es ser cercana y genuflexa ante el poder de turno. Hoy ha recibido al Debe vivir Castillo, en un mundo paralelo. Investigado. Totalmente, vive en el multiverso de Marvel, vive en otro lado. De repente a ella no le tocó la pandemia, no tuvo una compañera de trabajo como nosotros que falleció de COVID, un amigo, un familiar, no, por ella no pasó nada por la fiscal. Es decir, por favor, lo primero que usted debería exigir es ese segundo, tercer, cuarto, quinto listado de la gente que se vacunó del Vacunagate. Eso hasta ahora no lo sabemos. Por favor, Elmer. Entre otras cosas, y además yo le pediría que recuerde cómo acabó Blanca Nélida Colán, porque más temprano que tarde ese probablemente sea su destino. O sea, tiene tiempo para salvarse, para actuar con mayor pertinencia, con menos devoción por el poder de turno, porque aún en las peores circunstancias se puede rectificar. Nos hemos enterado que Pablo Sánchez, el ex fiscal de la Nación, recibió entradas de Edwin Oviedo cuando era investigado por el Ministerio Público
y por esas mismas razones se ha incluido en el caso de los cuellos blancos a muchos magistrados, y resulta ser que él es el que dirige desde la Fiscalía Suprema la investigación de los cuellos blancos, y ya se sabe que ha percibido beneficios de diversos tipos. Entonces, estamos ante un tema bastante grave de penetración de la corrupción en distintas esferas, pero además con una cierta desvergüenza que hace, como decía el doctor Eduardo Herrera desde el domingo, que nos estemos acostumbrando a que esto es una conducta normal. Y no hagamos nada, simplemente lo miremos como la normalización de la corrupción. Así es, ahora le toca robar a este, pues ya. Así es, no es así. Exactamente, así estamos, ¿no? Y nada, y en situaciones tan complicadas, ¿no? Sí, en situaciones tan bueno, complicadas, Elmer. Es que en las crisis se necesitan nuevos liderazgos, y cuando yo digo nuevos liderazgos no me refiero a jóvenes necesariamente, ¿no? Puede ser simplemente personas nuevas que ojalá tengan la suficiente experiencia, además, que puedan permitir al país confiar en alguien, porque hoy el problema es que el país ha perdido confianza y cree que cualquiera que llegue al poder le toca robar, pues, ¿no? Y que hay que esperar que cumpla con su turno. No, si tenemos un liderazgo alternativo que ojalá se produzca, yo esperaría que el país mire con optimismo, pero al mismo tiempo con energía, un futuro distinto al que nos hemos acostumbrado a presumir en las últimas décadas. Esperaría que en esta crisis, que en esta crisis surja una cosa buena, donde haya unidad, por lo menos de gruesos sectores democráticos, que asuman el reconocimiento de un liderazgo nuevo. Esto es muy importante. Los personalismos, los liderazgos desgastados, ya a estas alturas de verdad no sirven, sin despreciar a nadie, sin ofender a nadie. Los liderazgos que se desgastaron ya, pues mala suerte, se desgastaron. Ahora necesitamos un liderazgo que se perciba sano, que se perciba viable, pero al mismo tiempo que se perciba firme y enérgico para enrumbar al país. Yo sospecho que esto está por producirse. Tengo en la cabeza alguna persona que me parece que puede cumplir ese rol, pero no se trata de hacerle propaganda a nadie, se trata básicamente de darnos cuenta que se requiere un nuevo liderazgo, pero que sea un liderazgo que impulse liderazgos colectivos, es decir, que impulse que el país se movilice en una lógica de desarrollo, de decencia al menos relativa, que nos haga pensar en el Perú, como decía Basadre, menos en un problema y más en una posibilidad. El Perú como posibilidad es algo que a veces dejamos de ver, resignándonos a episodios y personajes que nos dan tristeza e indignación. Pero creo que el Perú como posibilidad está a punto de ver nuevos rostros y de repente una oportunidad que creíamos que ya no existía. A mí me parece que esas son las grandes ventajas de las crisis, de las grandes crisis, y deberíamos tener esa expectativa. Ojalá que esta idea sea compartida por muchos peruanos, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados simplemente. Elmer, como siempre, todo un lujo tenerte acá en el programa, muchas gracias. Una apreciación bastante central la tuya. Efectivamente, necesitamos que hoy en día salir de toda esta desesperación, porque ya el pueblo peruano está desesperado, fastidiado, ha vivido la pandemia, ha sido golpeado, no se ha podido despedir de sus familiares como todo el mundo, pero sobre todo en el mundo siquiera habían hospitales, siquiera camas. Aquí no hemos tenido ni oxígeno, no hemos tenido camas. Se le suplicaba al presidente bien vacado Martín Vizcarra que vaya a ver en provincias. ¿Se acuerdan a esta señora Celia Capira? Hasta ahora nos acordamos siempre, en cada momento, cómo gritaba. Y esos eran los gritos del interior del país, los gritos de aquellos que no son escuchados y que querían simplemente que sus familiares sean atendidos porque lógicamente son seres humanos y se le deben de respetar sus derechos constitucionales, pero acá nada de nada. Y por encima de todo este luto que aún vivimos los peruanos, porque aún todavía siguen falleciendo personas y aún
producto de toda esta desorganización y toda esta corrupción, la gente no cree en las vacunas. ¿Cómo van a creer en las vacunas? Lógico, entendamos que sí, es bueno vacunárselo, yo ya voy por la tercera dosis, seguramente tú también, Elmer, pero hay gente que no, Sí. y tiene sus motivos, porque con todo lo que se ve, pues ni modo. Elmer, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Mercedes, a tu orden, siempre.